Muy bien, apreciados jóvenes, en esta hora nos preparo un video para el área de física, ¿no? Y vamos a estudiar el tema de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema estoy preparando un video de acuerdo también a la exigencia que se está presentando, ¿no? Respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, como es por cuestión de tiempo, porque nuestra clase solamente es de 40 minutos, entonces preparo este material y espero que podamos sacarle el mayor provecho. Iniciamos, chicos, hablando acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado, y la clave principal de este movimiento es la aceleración. En este movimiento, pues, la aceleración se presenta como constante. La aceleración es un concepto bastante interesante que debemos conocer. Aquí podemos ver lo siguiente, por ejemplo, en este móvil que presenta acá, parte en un momento a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Luego de un segundo, su velocidad es 7. Pasado ese segundo, otro segundo más, entonces ahora su velocidad es 9. Luego de un segundo siguiente, su velocidad es 11. Entonces podemos ver que a intervalos de tiempo iguales, ¿cierto?, la velocidad cambia, no se mantiene constante. Cuando hablábamos del movimiento MRU, la velocidad era constante, no cambiaba. En este movimiento cambian algunos parámetros. La velocidad no cambia. Cambia. La velocidad va a variar. Pero no va a variar de una forma arbitraria, sino que va a variar de acuerdo a lo que diga la aceleración. Entonces vemos lo siguiente: si va de 5 en un segundo, de 5 a 7 metros sobre segundo, luego de 7 a 9 y de 9 a 11, nos damos cuenta que la velocidad por cada segundo está variando un valor de 2, más 2, más 2, más 2 metros sobre segundo. La aceleración dice entonces, en este movimiento, ¿qué quiere decir que la aceleración es 2 metros sobre segundo? ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, esto que vemos acá dice, el profesor acá responde, ¿no?, que yo respondo A es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la velocidad aumenta en el módulo de la velocidad de 2 metros sobre segundo en cada segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración es la tasa de variación de la velocidad. Recuerda, en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad ahora cambia, pero cambia al ritmo que dicta la aceleración. Eso quiere decir, si la aceleración es 2, entonces más 2 por cada segundo. En 2 segundos sería más 4, ¿cierto? 5 más 4 sería 9, si pasaran 2 segundos. Así va a ser. En general, determinamos el módulo de la aceleración calculando con la siguiente fórmula. La aceleración va a ser igual a BF menos BO entre T. La unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Recuerda, ¿por qué? ¿Por qué segundo cuadrado? Porque relaciona la velocidad con el tiempo. La velocidad es metros sobre segundo y el tiempo segundo. Se combina y da metros sobre segundo cuadrado. Debes recordar que A se va a entender como aceleración y se mide en metros sobre segundo cuadrado. BO o B sub O es velocidad inicial, se mide en metros sobre segundo. B sub F, velocidad final, aunque realmente no necesariamente es la velocidad final, sino al final del tiempo que estamos utilizando o al final del espacio que estamos trabajando. La velocidad final, al final del estudio, metros sobre segundo, y T, el tiempo. Entonces, debemos tener presente otra cosita más. Ten presente que si la dirección de la aceleración y la velocidad son en el mismo sentido, mira, la aceleración va a la derecha y la velocidad también, iguales, si van en sentidos iguales, el movimiento es acelerado y la velocidad aumenta. Si la aceleración empuja en la misma dirección del movimiento de la velocidad, entonces son iguales, se toma como movimiento acelerado y aumenta la velocidad. Mientras que si la aceleración va en un sentido y la velocidad en otro, entonces vamos a encontrar que el movimiento es desacelerado y por lo tanto la velocidad va a ir disminuyendo hasta hacerse cero. ¿Ok? Hasta hacerse cero. Muy bien. Para esto también debemos saber, ¿no?, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora sí, entrando en el estudio, ¿no?, vamos a ver algunos ejemplos acá y vamos a iniciar ya de la siguiente manera. Acá vemos el estudio, ¿no? El auto va a 3 metros sobre segundo, luego de un segundo va a 5, luego de un segundo va a 7 y luego de un segundo va a 9. Vemos entonces que la aceleración es velocidad final 5 menos velocidad inicial 3, eso sería 2, entre 1 y 2, la velocidad
que aumentó fueron 2 metros sobre segundo en un segundo. Eso es su aceleración. 2 metros sobre segundo cuadrado. Igualmente acá, aumenta 2 metros sobre segundo en un segundo. Y aumenta 2 metros sobre segundo en un segundo. Entonces esto me está diciendo que uniformemente variado. Esto que significa UV, uniformemente variado, quiere decir que en tiempos iguales la variación de la velocidad será igual. Movimiento, ya lo sabíamos, cambio de posición rectilíneo porque describe una línea recta. El asunto del uniformemente variado lo que me está diciendo es que va a variar, la velocidad varía en intervalos iguales. Varía en este caso más 2, más 2, más 2. Eso es uniformemente variado. Varía de una manera medida. Varía, por ejemplo, lo que indica la aceleración. En el MRU, ¿qué sucede con la aceleración? Bueno, en este caso, como en el caso anterior, MRU era la velocidad constante. En el MRUV ya no es constante. En este caso, lo que es constante es la aceleración. En este intervalo podemos calcular la aceleración. 5 menos 3 es 2, entre 1, 2, aceleración 2. Siguiente intervalo, 7 menos 5 es 2, entre un segundo, pues ahí ya tenemos también 2. Y 9 menos 7 es 2, entre 1, 2. La aceleración es constante. Acá hay un pequeño cuadro que me va a decir lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de aceleración, pues normalmente si aceleración es de signo positivo, entonces porque el movimiento es acelerado. Si es de signo negativo, el movimiento va a ser desacelerado cuando empleamos estas ecuaciones. Aquí tenemos 4 ecuaciones. La primera ecuación para calcular la velocidad, si tengo el tiempo. Ves que aquí dice más menos. Más es cuando es acelerado y menos es cuando es desacelerado. Tengo otra ecuación de distancia. Esta ecuación de distancia es la más completa. Dice velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Velocidad final. Esta otra velocidad final es para calcular velocidad final, pero cuando tengo distancia. Velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Recuerda, son dos ecuaciones, la 1 y la 3, para calcular velocidad final, pero la primera es cuando tengo tiempo y la tercera es cuando tengo distancia. Y también tengo que la distancia es igual a velocidad por tiempo, o sea, velocidad promedio, velocidad inicial más final entre 2 por el tiempo. ¿Ok? Acá están cada uno de los elementos, VO, velocidad inicial, VF, módulo de la velocidad final, aceleración, intervalo de tiempo, distancia. Muy bien. Vamos a comenzar con algunos problemas resueltos. Ya han pasado casi ya 8 minutos. Así que vamos a pasar con el primer problema resuelto. Por favor. Iniciamos con el primer problema resuelto y dice así, ¿no? Determina la rapidez del movimiento mostrado en las posiciones B y C si realiza MRUV y su aceleración es menos 10 metros sobre segundo cuadrado. En este caso vemos que la aceleración tiene un componente vectorial. Este menos i indica que va hacia la izquierda, mientras que el movimiento va hacia la derecha. Si yo recuerdo lo que me dice, ¿no? Lo que estudié en la teoría, y sería este caso, son opuestos. El movimiento es desacelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad era positiva a la derecha y en este caso el movimiento a la izquierda van en contra. Entonces es desacelerado. Por ser desacelerado, entonces en la ecuación que vamos a utilizar menos. ¿Ok? Vamos a utilizar menos. Muy bien. Ya. Entonces, ve lo siguiente. ¿Qué me piden calcular? La rapidez. Pero entonces resulta que hay dos ecuaciones de rapidez, la primera y la tercera. Una cuando tengo tiempo y la segunda cuando tengo distancia. ¿Cuál de las dos voy a emplear? Veamos, determina la rapidez del móvil mostrado en las siguientes posiciones B y C. Si realiza MRUV, me dan la aceleración menos 10, ¿cierto? Me dan la velocidad inicial, aquí con la que comienza, 42. Pero ¿qué me dan? Distancia o tiempo. Me dan el tiempo. Acá se ve el tiempo, 2 metros sobre segundo. ¿Ok? Como se ve el tiempo, entonces yo sé que vamos a trabajar básicamente en función de el tiempo. ¿Ok? Observamos acá, me dan tiempo, igualmente acá me dan tiempo. Voy a trabajar en función del tiempo. Entonces copiaría o trabajaría yo con la primera ecuación que dice así, ¿no? Velocidad final, a ver, velocidad final.
Esto lo voy a copiar acá y lo voy a volver a... Muy bien, entonces voy a copiar esto, voy a colocar acá. Primero voy a escribir la ecuación y digo entonces, para este caso sería velocidad final, BF, va a ser igual, como dice la ecuación, velocidad inicial. Es muy importante que ustedes repitan la ecuación hasta que se la aprendan. Dice más menos, ¿no? Dice más menos. En este caso ya sabemos que por el tipo de movimiento, como van de forma contraria, ¿no? Van de forma contraria, entonces nosotros sabemos que va a ser menos, ¿no? Menos aporte. Pero primero voy a colocar la ecuación general. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer caso es, a ver, la pregunta es, determina las rapideces en B y en C. Entonces, voy a colocar aquí rapidez en B. Entonces, voy a decir que la rapidez en B, en este caso sería B, la rapidez en B va a ser igual a la rapidez inicial. ¿Quién sería la rapidez inicial? Esta señora con la que está comenzando. Sería entonces, la rapidez inicial sería entonces 42 metros sobre segundo, 42 metros sobre segundo, ¿cierto? Más o menos hemos dicho que, como en este caso está mostrando que la aceleración va a la izquierda y la velocidad va a la derecha, entonces van en posiciones contrarias, va a ser menos, ¿no? Menos A por T. La aceleración es 10, entonces por eso es negativo, 10 metros sobre segundo. Ahora este segundo va al cuadrado por normas de la misma aceleración, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado, listo. Y eso lo voy a multiplicar por el tiempo. ¿Qué tiempo es el que se está manejando acá? Bueno, en B, cuando llega a B, si acá parte, dice que cuando llega a B han pasado, aquí le indica la flecha, sobre la flecha, cuando llega desde el punto A hasta B, han pasado 2 segundos. Entonces, lo voy a multiplicar por 2 segundos. Muy bien, por 2 segundos. Listo. Ya, entonces, acá tengo aceleración, en este caso, ya para que no mezcle con la unidad, aquí lo voy a colocar 10 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos. Muy bien, en este caso pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar primeramente y luego restar. A ver, entonces este 42 metros sobre segundo cuadrado lo voy a dejar quietito ahí nomás, y al final lo voy a relacionar. Primero voy a multiplicar esto, ¿no? Entonces me quedaría multiplicar primero aceleración por tiempo para poder sumar. Porque en física tú no puedes sumar o restar dos elementos que no tengan las mismas unidades. Entonces, ve lo que va a pasar. En este caso primero multiplicamos A por T. 2 por 10 serían 20. Y entonces fíjate tú, ¿no? Acá hay un segundo que multiplica, y este segundo que multiplica yo lo voy a cancelar con este segundo cuadrado que divide 1 con 1. Entonces este segundo se me va completo, este cuadrado se me va, y me va a quedar entonces a mí esto mismo, metros sobre segundo cuadrado. A partir de este momento, entonces ya yo puedo sumar o restar porque tengo las mismas cantidades. Es como en la vida, ¿no? Si tienes manzanas, no les puedes restar peras. Entonces manzanas con manzanas se suman, y peras con peras se suman o se resta. Pero si tú tienes manzana y te quito peras, entonces no tendría como lógica, ¿no? La unidad es muy importante. Entonces acá me quedaría finalmente que la velocidad final, o la velocidad en B, ¿cierto? La velocidad en B va a ser, entonces sería 42 menos 20. La respuesta sería entonces 22 metros sobre segundo cuadrado. Esto es para este problemita. Ahora, ¿qué pasa en C? Porque la pregunta es rapidez en B y rapidez en C. Vamos a ver. La rapidez en C es básicamente con la misma ecuación,
básicamente con la misma ecuación, entonces yo voy a calcular la rapidez ahora en el sector C. Vamos a ver. La rapidez igualmente en el sector C. Tengo también tiempo, pero ¿cuánto tiempo tengo? Si desde A partiríamos con 0 para llegar a C, tendría que tomar 2 segundos más 1 segundo. Mi respuesta final serían 3 segundos. También tengo el tiempo, o sea que utilizaría la misma ecuación porque es la ecuación de velocidad que maneja tiempo. En este caso pues va a ser la misma velocidad inicial y voy a restar la misma aceleración. Lo único que va a cambiar en este caso pues va a ser el tiempo. Entonces digo 42 es metros sobre segundos, es la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces tenemos acá velocidad inicial 42 metros sobre segundo. Muy bien, ahora le resto la aceleración, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Ya, en este caso muchas veces trabajar con las unidades pues a veces complica un poco, así que este primer problema lo voy a trabajar con las unidades. Del siguiente en adelante no le voy a colocar unidades para poder fluir y hacer un poco más rápido. Entonces tenemos igualmente, es la misma velocidad inicial, es la misma aceleración, pero lo que cambia en este caso es el tiempo, ¿no? Entonces en este caso tocará multiplicar por un tiempo diferente. En aquel tiempo era 2, ahora es 3 segundos. Muy bien, igual que en el caso anterior, pues este segundo de acá se cancela, ¿cierto? Con este segundo cuadrado, con este segundo de acá, y al cancelar pues me va a quedar metros sobre segundo. Y entonces yo puedo decir, esta primera parte va a esperar, así que la voy a copiar acá nuevamente. ¿Ya? Y entonces voy a resolver primero la multiplicación. 10 por 3, 30, menos 30 metros sobre segundo. Listo. Y ahí tengo. Ahora, esto que está acá me da como respuesta. Entonces, al restar estas velocidades, 42 menos 30, pues eso me da como respuesta 12 metros sobre segundo. Muy bien, entonces aquí tengo las respuestas, ¿no? En el punto B, la velocidad es de 22 metros sobre segundo, y en el punto C la velocidad es de 12. ¿Por qué las velocidades disminuyen? Por el movimiento, como estamos viendo, es desacelerado. Velocidad va en una dirección, aceleración va en contra. ¿Ves? La velocidad va a la derecha, mientras que T menos I indica que va a la izquierda. En estos casos, como dice el problema acá, la teoría dice que en este caso el movimiento es desacelerado acá. ¿Ves? Desacelerado, porque va en contra, uno a la derecha, otro a la izquierda. Esto indica que la velocidad va a bajar hasta llegar al punto de ser 0. ¿Ok? Muy bien. Y como vemos, también se cumple que si en este punto B es 22, un segundo después va a ser 12. ¿Por qué? Porque va cambiando de 10 en 10. La aceleración va cambiando de 10 en 10. Muy bien. Ahora vamos a avanzar al problema número 2. Muy bien, por acá tenemos el problema número 2 y dice de la siguiente manera: determina las rapideces del móvil mostrado al pasar por las posiciones B y C si efectúa MRUV con una aceleración de más I más 1 I metros sobre segundo cuadrado. Es más o menos parecido al problema número 1, pero en este caso, fíjate, en el problema número 1 la velocidad iba a la derecha y este menos I de la aceleración indicaba a la izquierda, o sea que esas velocidades se restan y entonces el movimiento es desacelerado. En este problema la aceleración es positiva y el movimiento también es a la derecha, aquí lo indican los signos. Por lo tanto, ahora el movimiento no va a ser desacelerado, sino que va a ser acelerado. Y también tengo el tiempo, o sea que para calcular la rapidez, entonces básicamente voy a tener la misma ecuación para yo poder solucionar. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ya? En este caso utilizo esta ecuación de rapidez. ¿Por qué? Por el simple hecho de ver que tengo tiempo. ¿Ves? Cuando conozco el tiempo para calcular la rapidez, utilizo esta primera ecuación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular
voy a calcular la velocidad en el punto B y en el punto C. Entonces, comenzamos calculando la rapidez en B. A ver, esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Calculamos la rapidez en B. Y para calcular la rapidez en B, ¿cierto? Entonces, atención. De la siguiente manera. Calculamos la rapidez en B. Y me va a quedar así. Entonces, la rapidez en el punto B, va a ser igual a ¿qué? Dice la ecuación que es igual a la velocidad inicial. Vamos a ver qué nos dice de la velocidad inicial. Dice, no dice nada, mira, determina la rapidez. No habla de la rapidez. ¿Dónde estará la rapidez entonces? Porque acá dice 42. Entonces yo veo acá y en el problema no me dice la rapidez inicial. Miro el dibujo y pareciera que no dice, pero acá y dice una cosa importante, ¿no? Esto que está acá, que quiero que lo destaquemos, ¿no? Este comentario que está acá, ¿sí? Este comentario que dice, inicia su movimiento. ¿Qué significará inicia su movimiento? Cuando tú inicias el movimiento, tu velocidad inicial, cuando tú inicias es 0. Tú estás de reposo y comienzas. Por lo tanto, puede ser inicia, eso va a ser igual a 0. Como es 0, no lo voy a colocar. Bueno, o lo podría colocar para los que gusten. 0, pero 0 no suma nada ni altera nada. 0 más, en este caso, 0 más ¿quién? Más la aceleración. ¿Quién es la aceleración? 1 positivo. Entonces 1 multiplicado por el tiempo. ¿Quién es el tiempo? En el punto B, el tiempo es 3 segundos. No estoy colocando unidades para hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Entonces me va a quedar primero, como hice en el caso anterior, primero la multiplicación y luego la suma. 1 por 3, 3, más 0, 3. Entonces, en este caso, lo estamos haciendo un poquito más rápido, recuerden, ¿no? Por cuestión de tiempo. Para que el video no sea tan largo, lo vamos a hacer un poquito más rápido y entonces nos queda que la velocidad en este caso es, 3 por 1, 3 más 0, 3. Y le agrego aquí sí le puedo agregar la unidad de medida. Ya sé que la unidad de medida es metros sobre segundo. Muy bien, listo. Ahora, si quiero calcular la rapidez en C, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, básicamente lo mismo que en el caso anterior. Ya, acá no sería B, sino que sería C. La rapidez en C. Listo, ¿no? Acá. La rapidez en C, en este caso, va a ser igualmente, ¿no? La velocidad inicial como parte del reposo, como inicia el movimiento es 0 y es un movimiento acelerado, va a ser positivo. 1 de la aceleración multiplicado por el tiempo. ¿Pero quién es el tiempo en C? Bueno, por la interpretación que tenemos en el gráfico, para llegar a C debe pasar 5 segundos. 3 más 2. Entonces, aquí 5. Entonces 5 por 1 a 5 más 0. Ya podemos dar la respuesta acá entonces. Del problema número 2. Entonces la respuesta es 5 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Listo. Muy bien. Ya tenemos la velocidad en B y en C. Acá resalto y acá resalto las respuestas. Muy bien. Ahora pasamos al problema número 3. Bien. En este problemita dice que en cierto instante un móvil experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pasa por un punto con una velocidad de módulo 24 metros sobre segundo, lo que refiere a la velocidad inicial. Una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Determina el módulo de la velocidad 5 segundos después de pasar por el dicho punto si el movimiento es desacelerado. Entonces, esto me va a servir para tomar los siguientes datos. Atención. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos tomar como datos, ¿no? Primero, que como nos está diciendo que cuando pasa por un punto, a partir de ese momento que estamos estudiando el movimiento, su velocidad de 24 metros sobre segundo, entonces eso tiene que ser necesariamente la velocidad inicial. Luego claramente dice que la aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado, entonces yo lo voy a tomar por acá, 4 metros sobre segundo cuadrado la aceleración. Luego me preguntan, me ordenan, me indican, determina
el módulo de la velocidad. Entonces yo tengo que calcular la velocidad y le coloco una incógnita porque es la pregunta, ¿no? 5 segundos después, ese es el dato importante. Recuerda que hay dos maneras de calcular velocidad, si te dan el tiempo o si te dan la distancia. Me dieron el tiempo 5 segundos después de pasar por dicho punto. Ahí está. Ahora dice, el movimiento es desacelerado. Eso lo debo recordar al momento de utilizar mi ecuación, ¿ok? Mi ecuación. Recuerden que esta es la ecuación con la que estamos trabajando. Ya, muy bien. Entonces, ahora, si esta es la ecuación con la que estamos trabajando, ya, muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? Pues nosotros, en este casito de acá, pues lo que vamos a hacer es, sabemos que estamos trabajando con esto, al ser desacelerado, pues este signo tomaríamos negativo, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a comenzar a calcular, ¿cierto? En este caso, en este casito, pues comenzamos, ¿no?, a calcular esa velocidad. Esa velocidad es velocidad final, es lo que quiero hacer, ¿no? Esa velocidad final que está acá va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial, en este caso sin unidades, 24, más o menos, como es desacelerado, va a ser menos. Menos ¿quién? La aceleración, que me indican claramente que es 4, multiplicada por el tiempo, que en este caso es 5. Entonces, debes recordar, ¿qué debemos hacer primero? Primeramente debemos multiplicar, ¿ok? Muy bien, primeramente, entonces yo voy a multiplicar aceleración por tiempo y voy a obtener que la velocidad final para este caso, los 24 lo voy a dejar íntegros, menos también, y voy a multiplicar 5 por 4, me daría 20. Primero aceleración por tiempo, 4 metros sobre segundo cuadrado por 5 segundos, 20. Entonces, ahora sí voy a poder entonces resolver. Primero multiplico y luego resto o sumo, de acuerdo a lo que me dé. En este caso, pues esa resta que me está dando ahí, esa resta me da, ¿cuánto? 24 menos 20, eso me va a dar 4. Le voy a colocar la unidad, sí, metros sobre segundo. Muy bien, listo. Problema número 3 resuelto. Chicos, por acá tenemos el problema número 4 y dice así: el auto mostrado realiza MRUV utilizando 4 segundos en ir desde la posición A hasta la posición B. Determine el módulo de la velocidad del auto luego de 5 segundos de pasar por B. No quiero calcularlo en este punto, sino más adelante todavía. Entonces, en este caso dice que MRUV lo puedo comprender porque el movimiento es rectilíneo. Ahora, también puedo creer que es movimiento rectilíneo uniformemente variable porque sus velocidades no se mantienen constantes. En este caso, uno de los factores o los elementos más importantes que nosotros debemos calcular, así no nos los pidan, porque lo que nos piden es la velocidad, es la aceleración. Y en este caso no me dan aceleración. Yo sin la aceleración prácticamente no puedo hacer nada. Se los voy a demostrar, miren. Cuando vamos a las ecuaciones, la primera ecuación tiene aceleración, la segunda ecuación tiene aceleración, la tercera ecuación tiene aceleración y la única que no tiene aceleración es la cuarta. O sea que de 4, 3 necesitan acelerar, el 75% necesita aceleración. Entonces nosotros debemos calcular esa aceleración, es muy importante conocerla. Entonces, ¿cómo calculamos aceleración? Bueno, la aceleración es de cierta manera es fácil de calcular. Por aquí le había presentado una ecuación, dice aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo que tarda en ir desde estos dos puntos. ¿Ok? Si conozco estos dos puntos y conozco el tiempo, estas dos velocidades, puedo calcular la aceleración. Vamos a concentrarnos entonces. En el problema número 4, lo primero que vamos a hacer es calcular aceleración. ¿Ok? Entonces, ya, calculamos de la siguiente manera. Atención. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, vamos a hallar aceleración. Aquí está la ecuación. Cuando no conoces la aceleración, lo más recomendable es que la calcules, ¿ok? Entonces, busco mi ecuación de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, y me doy cuenta que aquí tengo la velocidad final. Muy bien, primer factor.
Segundo factor, velocidad inicial, me faltaría el tiempo. El tiempo es entre A y B y dice utiliza 4 segundos en ir desde A hasta B, o sea que tengo los tres elementos, velocidad final, inicial y tiempo. Entonces puedo calcular mi aceleración. Es importante que ese tiempo sea entre los periodos que se están mencionando. Si estas son las velocidades, debo conocer ese tiempo. No puedo utilizar otro tiempo diferente. Muy bien, entonces acá esto lo vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a restar la velocidad final, en este caso sería 17, recuerda, no vamos a utilizar las unidades. 17, ¿no? 17 menos la velocidad inicial que marca 5 y eso lo vamos a dividir entre el tiempo que es 4. Muy bien, esto por acá nos sigue dando, a ver, si lo sigo trabajando, voy a colocar una pequeña flechita por acá, a ver, continuaría de la siguiente manera, continuaría siendo una fracción y esta fracción me va a decir que 17 menos 5 es 12 y 12 entre 4 ya sabemos cuánto es, ¿cierto? ¿Cuánto será 12 entre 4? ¿Cuánto será 12 entre 4, chicos? Ya. Muy bien, 2 entre 4 pues sabemos que es 3. Muy bien, 2 entre 4 es 3. Entonces nos va a quedar que la aceleración para este problema va a ser igual a 3. ¿Cuál es la unidad de medida de la aceleración? La unidad media de la aceleración es el metro sobre segundo cuadrado. Lo voy a copiar de acá. A ver. Vamos a copiarlo de acá. Control C. Entonces, la unidad de medida es el metro sobre segundo cuadrado. Y para colocarle el cuadradito acá y quede perfecto, entonces nomás acá. Listo. Ya, le doy diseño y le coloco su cuadrado. 2. Ahora, ¿qué razones tengo con esto? Ya una vez conocida la aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado, ahora sí puedo hallar la pregunta. La pregunta es la velocidad 5 segundos después. Bueno, como la velocidad me la piden en función del tiempo, entonces para hallar la velocidad, ahora el segundo paso importante que necesito es hallar la velocidad, ¿cierto? Pero la velocidad es 5 segundos después de pasar por B. Entonces hallo la velocidad 5 segundos después de pasar por B. Muy bien, Enter, Control V. Dos maneras de calcularla, midiéndola a partir de B o midiéndola a partir de A. Bueno, como en este caso me la piden a partir de B, entonces ya B va a ser mi velocidad inicial. Si estoy midiendo el tiempo 5 segundos después de pasar por B, entonces mi referencia va a ser B. Entonces, en este caso, cuando yo quiero calcular esta rapidez final que está acá, entonces lo puedo hacer. Muy bien. ¿Cómo lo hago? Atención. La velocidad inicial, como estamos tomando como referencia B, va a ser la velocidad de B, 17. ¿Ok? 17. Es un movimiento acelerado, entonces va a ser más. ¿Más quién? Más la aceleración. La aceleración la que vamos a calcular es 3 por el tiempo. El tiempo va a ser 5 segundos después de pasar por B. Entonces el tiempo va a ser 5. Entonces esto, para hacerlo de forma resumida, colocaremos una flechita para ver cómo continúa. Esto continúa de la siguiente manera. El 17 espera. Primero resolvemos la multiplicación, ¿ya? Entonces, para resolver la multiplicación sería 3 por 5, sería 15, ¿no? Y la respuesta sería 15 más 17. Entonces, la rapidez final, en este caso, sería 15 más 17. Todos sabemos que eso da 32 metros sobre segundo. Esa es la respuesta del problema número 4. ¿Ok? Pasamos al problema 5. Bien, el problema 5 dice así: un auto inicia MRU desde el reposo. Reposo indica velocidad inicial 0, alcanzando una velocidad de módulo 18 metros sobre segundo. Esto sería la velocidad final. Luego de 6 segundos, esto es el tiempo.
determina cuál fue el recorrido. Atención con los siguientes datos. Muy bien, chicos, en este caso pues, como les acabo de decir, por los datos puedo saber que al decir m parte de reposo, la velocidad inicial es 0, que la velocidad final, dice, tiene una velocidad de 18 metros sobre segundo, eso será mi velocidad final, luego de 6 segundos, ese va a ser ese tiempo, ¿ok? Entonces, en esos mismos 6 segundos determina cuál fue el recorrido. En este problema tampoco me dan aceleración, pero me dan velocidad inicial 0, velocidad final y tiempo, y me piden distancia. En este caso, no necesito calcular la aceleración. ¿Por qué? Porque yo conozco las ecuaciones que tengo en la teoría. Ustedes también deben conocer las ecuaciones que tienen en la teoría. Entonces, puedo calcular una distancia. Mira la ecuación número 4. Puedo calcular una distancia sin necesitar aceleración, solamente conociendo la velocidad final e inicial y el tiempo. Para este caso, yo puedo utilizar la ecuación número 4 y así no calcular la aceleración. ¿Ok? Entonces, sin calcular la aceleración, puedo utilizarla debido a que tengo los factores indicados como velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué me va a quedar acá, no? Me va a quedar prácticamente de esta ecuación, si yo sustituyo esta ecuación, acá abajo, entonces me quedaría algo así como que quiero calcular esa distancia, entonces voy a hacerlo en esta ecuación. La distancia va a ser la velocidad inicial, que ya sabemos claramente que es 0, la velocidad final, que en este caso es 18, ¿cierto? Dividida entre 2, muy bien, y multiplicada por el tiempo. El tiempo en este caso claramente se nos dice que es 6. Entonces 0 más 18 es 18, y 18 entre 2, eso es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 9, ¿ok? Entonces del paréntesis nos queda 9, y ese 9 lo vamos a multiplicar por 6. ¿Y cuánto será entonces? 9 por 6, ¿no? 9 por 6, 50 y... ¿cuánto? 54. 9 por 6, 54. ¿54 qué? 54 metros. Problema 5 resuelto. Listo. Muy bien. Del problema 6 dice que un auto con MRU triplica su velocidad luego de recorrer 80 metros en 10 segundos. Determina su rapidez inicial. Para esto vamos a necesitar un apoyo gráfico, ¿ok? El apoyo gráfico que voy a emplear en este caso va a ser un diseño, ¿no? Aquí está el diseño ya elaborado de acuerdo a lo que dice el enunciado. Entonces, aquí tengo mi apoyo gráfico, ¿no? Este apoyo gráfico dice exactamente lo que indica el enunciado, que el auto triplica. Para triplicar quiere decir que inicialmente su velocidad va a ser v. Como no sé cuánto es la velocidad, no me indican, entonces a la primera velocidad le llamo v y a este le llamo el triple de v, triplica. Entonces, este auto va desde v hasta 3v, triplica su velocidad, su rapidez la triplica al recorrer entre v y 3v 80 metros y pasar un tiempo de 10 segundos. Determina su rapidez inicial. La rapidez inicial en este caso sería v, ¿no? V. ¿Cómo puedo hacer esto? Tengo todos los factores para hallar, ¿no? Por ejemplo, en este caso pues tengo distancia, tengo tiempo y tengo las velocidades. ¿Qué ecuación me maneja estos elementos? La ecuación que trabajamos anteriormente, esta ecuación de acá. Atención, mira, y acá vamos a trabajar porque tengo todos los elementos para trabajar esta ecuación. Tengo distancia, es 80, tengo velocidad y velocidad, que son v y 3v, tengo el tiempo, ¿ya? Entonces con ella voy a trabajar. Vamos a ver cómo quedaría esta ecuación. Entonces, a partir de ella, sustituimos en la ecuación anterior. Listo. Es cuestión también de mirar, de observar, ¿ok? Tener ojo crítico. ¿Cuál ecuación voy a utilizar? Bueno, como conozco todos los elementos, seguramente esta ecuación me va a ayudar. Entonces, ya sé que acá es velocidad inicial es v, velocidad final no va a ser v, sino que va a ser
3v, y sabemos que eso cuánto son, entre 2. La distancia es 80, voy a colocar la unidad 80, y el tiempo claramente dice 10. Listo, 10. Entonces lo primero que yo voy a hacer es dos cositas voy a hacer a la vez. Voy a resolver lo que está en el paréntesis y voy a despejar a la misma vez. Este 10 que está aquí multiplicando pasa para acá dividiendo. Eso me va a quedar como respuesta 80 entre 10. Eso me va a quedar 8. No lo voy a hacer 80 entre 10 porque estamos grandes ya. Este 10 que está acá multiplicando pasa para acá a dividir el 80 y quedaría 8. ¿Ok? 8 es igual a, dentro del paréntesis está v más 3v, serían 4v. 4v sobre 2, 4v entre 2, eso es 2v, ¿cierto? 2v. Entonces, finalmente, v me va a quedar igual, en este caso, v va a ser igual a dividir ese 8 entre 2. Es un simple despeje, ¿ok? Es un simple despeje. ¿Ya? Entonces, este 8, pensándolo así, ¿no? Este 8 tiene mitad y este 2 también tiene mitad. ¿Ya? Y pensándolo así de una forma más didáctica, pues me doy cuenta que v vale 4. ¿4 qué? 4 metros sobre segundo. De esta manera, pues tenemos resuelto el problema número 6. ¿Ok? Muy bien. Del 6 avanzamos al 7. Muy bien, el problema número 7 indica que el coche dice que parte de reposo con aceleración de módulo 3 metros sobre segundo cuadrado. Determina su recorrido en los primeros 4 segundos del movimiento. Muy bien, para este caso pues necesitaríamos trabajar con la ecuación número 2 de nuestro planteamiento. ¿Por qué? Porque quiero saber desplazamiento, sé que la velocidad inicial es 0, multiplicada por 0 da 0, tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces, voy a utilizar la ecuación número 2, ¿ok? Entonces, acá tenemos la ecuación número 2 de la distancia, ¿no? Distancia igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos, depende si es acelerado o es retardado, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para empezar, cuando sustituimos, vamos a darnos cuenta que esta primera parte, en este caso, esta primera parte va a ser 0. Va a ser 0, ¿por qué? Porque la velocidad inicial es 0. 0, si lo multiplico por el tiempo, que en este caso el tiempo es 4 segundos, 4 por 0, 0. ¿Será más o será menos? Bueno, el movimiento es acelerado porque si parte de reposo no puede frenar, ¿ok? Entonces es acelerado, eso va a ser positivo. Un medio de la aceleración, entonces copio la aceleración es 3 y voy a colocar el tiempo en este caso nuevamente pues es 4, pero este 4 está elevado al cuadrado, por lo cual va a ser 16, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, voy a encerrar entre paréntesis, ¿sí? Para saber que lo debo elevar. Entonces, esta primera parte aporté, ya eso definitivamente pues me da 0, ¿no? Me da 0, no le va a dar mucha importancia porque la velocidad, parte de reposo, velocidad inicial, 0. Sin embargo, para los que quieran 4 por 0, no es necesario colocarlo 0, ¿no? Más un medio que está acá, vamos a resolver esta segunda parte. A ver, lo voy a copiar de acá directo acá y lo voy a copiar acá. Ya sé que esto que está acá no hace falta colocarlo, simplemente multiplico un medio de 3 por el 4 al cuadrado es 16. Entonces, antes de hacer unas multiplicaciones bárbaras, nosotros simplemente digo, bueno, 2 tiene mitad, ¿cierto? 2 tiene mitad. Entonces, ese 2 se va con la multiplicación, vamos a colocar aquí porque puede ser un punto, vamos a cambiarle por este. 16 también tiene mitad. Entonces, esta ecuación nos estaría quedando algo así, ¿no? Que esa distancia va a ser igual a 0 más ¿cuánto? ¿Qué me quedó arriba?
Este 2 se va con este 16, queda 8. 8 por 3, eso es 24. Entonces, mi respuesta sería en este caso que la distancia recorrida es exactamente igual a 24 metros. ¿Ok? Esa es la distancia. Muy bien, ahora sí cerramos con el problema número 8. Muy bien, en este último problema se va a formar un triángulo, ¿ok? Veramos, atención, en el instante mostrado, el auto B inicia su movimiento describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, mientras que el ciclista, que está en el punto A, realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Determina la separación de ambos después de 4 segundos. Determina la separación de ambos después de 4 segundos. Como estamos hablando de separación, necesariamente debo calcular las distancias de ambos, pero debo recordar que el A, el ciclista, hace MRU, entonces aquí le coloco ciclista hace MRU, mientras que el auto hace MRUV, ¿ok? Entonces, tomando esto en consideración, ve lo siguiente, en ambos casos yo quiero calcular la distancia, ¿no? En ambos casos, para el ciclista, vamos a llamarla así, ¿no? Distancia del ciclista es la incógnita, ¿sí? La distancia, voy a llamarle DC, distancia del ciclista, eso va a ser mi pregunta, ¿no? Para eso, como es MRU, tengo la velocidad del ciclista, que es 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo. Muy bien. Y por otra parte, del ciclista también conozco el tiempo, porque el tiempo para ambos es el mismo. El tiempo es igual a 4 segundos. Muy bien. Por otra parte, en el caso del auto, entonces aquí le voy a llamar A porque el ciclista está en la posición A. Y acá, en este otro caso, voy a necesitar la velocidad de la distancia de B, que en este caso sería el auto, ¿no? La distancia de B. ¿Qué pasa? Para calcular la distancia de B, ¿qué datos tengo? Tengo la velocidad inicial, que es 0. Tengo la velocidad inicial, que es 0, porque dice que el auto parte de reposo. ¿Sí? Dice, ¿no? Inicia su movimiento describiendo MRU. Inicia su movimiento, inicia indica que parte de reposo, que es 0, mientras que el ciclista realiza MRU, ya mantiene esa velocidad de hecho. Entonces, la velocidad de este caso de B es 0, muy bien, porque inicia su movimiento. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo. No voy a colocar la unidad, simplemente voy a colocar el valor. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo también el tiempo, ¿no? El tiempo T es igual también en ambos casos, ¿no? 4 segundos. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la distancia entre ambos. Vamos a ver. Para calcular la distancia de este primer objetivo del ciclista, tenemos una ecuación muy sencilla, ¿no? Si recuerdan movimiento rectilíneo uniforme que vimos en las semanas anteriores, la distancia para el movimiento rectilíneo uniforme es igual a una división entre la velocidad y el tiempo, ¿ok? Distancia es igual a velocidad entre tiempo. Esto me va a traer como consecuencia una división. Entonces, la distancia, la velocidad, ya la sabemos, es 3. Y el tiempo, en este caso, a ver, entonces, distancia es velocidad por tiempo. Vamos a modificar acá. Distancia es velocidad multiplicada por el tiempo. Listo. Ahora, si la distancia es velocidad por tiempo, entonces calcular la distancia. Si la distancia es velocidad por tiempo, entonces calcular la distancia va a ser muy sencillo. La velocidad del ciclista, hemos anotado que era 3, no le voy a colocar la unidad, y el tiempo era 4. Eso entonces llegó a la conclusión entonces de que la distancia en este caso es igual a ¿cuánto? A 12 metros. Muy bien. Lleva una distancia de 12 metros. Muy bien. Ahora, en el segundo caso, que es el caso del auto,
La distancia tiene mucho que ver con la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Entonces, utilizaríamos la ecuación anterior que calculamos distancia, esta misma que está acá, y se presenta el mismo caso porque la velocidad inicial es 0. Lo vamos a hacer un poquito más rápido en este casito, ¿no? Y va a quedar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a copiar de acá para que sea un poco más rápido. ¿Sí? Copio. Y en este caso, acá cambiaría. Esto va a ser distancia dB, que es lo que quiero hacer. Va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso me va a quedar de la siguiente manera. La distancia dB, ¿cierto? dB en este caso es V. Entonces ya sabemos de hecho que esto va a dar 0, ¿no? Velocidad inicial por tiempo, enseguida lo tachamos y eso da 0. El tiempo, en este caso también es 4 segundos, ¿no? 4 segundos. Velocidad inicial por tiempo. El movimiento es acelerado porque si no, no avanzara. Es positivo. Un medio de la aceleración. La aceleración en este caso es 2, ¿no? En este caso la aceleración es 2. Y el tiempo es 4 al cuadrado. En este primer casito, pues sabemos que todo esto da 0. Esto que está acá, este 2, primero tenemos que hacer dos cositas, ¿no? Acá primero. Esta parte es multiplicación, se resuelve. Luego más, el más separa. Y esta es una triple multiplicación. 1, 2, 3. Resolvemos las multiplicaciones para poder sumar. Entonces, veamos. ¿Qué nos va a quedar? Que la distancia es igual a ¿quién? La distancia igual. La primera multiplicación, que es velocidad inicial por tiempo, es 0. 0. Luego sumo. Y ahora resuelvo esta triple multiplicación. Acá está bastante sencillo porque este 2 que multiplica se cancela con este 2 que está dividiendo. ¿Ok? Se cancela. Se simplifica y quedaría 1. 1 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Multiplicado por 1, pues 16. Entonces, la respuesta en este caso es que la distancia para el B va a ser de 16. La distancia entonces que recorre el auto B va a ser igual a 16. Entonces, ahora vamos a darnos cuenta. Acá voy a resumir la respuesta, control V. La distancia es 16 metros. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Si él avanza 16 metros, mientras que el ciclista solamente avanza 12, entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente que el auto va a estar por delante del ciclista, ¿sí? Porque el auto avanza 16 y el ciclista 12. ¿Cuánto avanzará? Bueno, la diferencia, ¿ya? La diferencia entre el ciclista y el chico, el joven, ¿no? Este joven sería, lo llamaríamos A. Lo llamaríamos A. Va a ser 16 a 12, va a ser de 4. Y en este casito, pues lo vamos a resolver muy sencillo con un triángulo notable. Ya, muy bien. Entonces, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Atención. Muy bien, chicos. Ahora, una vez que el auto y el pasan los 4 segundos que se indican, ¿no? Entonces entendemos que este señor que está acá, el ciclista, avanza 12 metros. Supongamos que llega a este punto. Y el auto avanza 16 metros, ¿no? Según lo que ya estudiamos. El ciclista 12 metros y el auto 6 metros. ¿Qué va a pasar? Debemos recordar que si existe una distancia perpendicular entre ellos. Entonces, como existe una distancia perpendicular entre ellos, esa distancia que está ahí, esa distancia perpendicular, yo la voy a seguir representando, la voy a seguir respetando, ¿no? Entre el ciclista y una distancia perpendicular. Entre el ciclista hay una distancia perpendicular y esa distancia perpendicular que estamos mostrando, ¿ya?
También de esa distancia hay un avance respecto, ¿no? Porque son calles, están como en pistas paralelas, ¿cierto? Estas pistas paralelas, muy bien, que estamos viendo ahora, también nos va a ayudar a identificar que entre el auto y el ciclista, pues el auto va mucho más adelante. ¿Qué tan adelante va? ¿Qué tan adelante va? Bueno, es sencillo, ¿no? Para empezar, la distancia perpendicular entre ellos siempre va a ser la misma, ¿no? Acá la tenemos. Esa distancia perpendicular entre ellos va a ser la misma. Veamos, en este caso, como indica el problema, es 3 metros. Ahora, el auto le gana, o sea, va por delante del ciclista, ¿cuánto? Si él avanzó 16, el auto, y el ciclista avanzó solamente 12, entonces la diferencia entre 16 y 12 es 4. Quiere decir entonces que el ciclista, que el auto le gana, le lleva una ventaja de 4 metros al ciclista. 16 menos 12, 4. Entonces vemos que la pregunta, tenemos que estar atentos con la pregunta porque la pregunta nos dice determina la separación entre ambos. La separación entre ambos no es una separación vertical ni tampoco una separación horizontal. La separación entre ambos va a ser una línea diagonal entre el auto y el ciclista. ¿Ok? Esa línea diagonal va a generar un triángulo, ¿no? Y aquí vemos el triángulo. El triángulo es un triángulo notable. Veamos, este triángulo es recto acá. Es recto. Se forma acá se forma un recto. Triángulo rectángulo, ¿no? Acá. Listo. Este triángulo rectángulo nos va a ayudar a identificar qué tipo de triángulo es. Es un triángulo notable 3, 4, 5. Acá es 3, acá es 4 y como ya sabemos, entonces por acá necesariamente va a ser 5. Vamos a tomar este de acá y entonces copio y pego. Muy bien, triángulo notable, se resuelve sencillo por triángulos notables. ¿Ya? En los casos de los triángulos notables tiene relación 3, 4, 5. Acá hay 3, 4, entonces la diagonal va a ser 5. La separación entre ellos entonces será la separación entre ellos será de 5 metros. Muy bien, la separación. Listo. La separación entre ellos será de 5 metros. Bueno, chicos, bastante larguito, casi una hora, pero valdrá la pena para que ustedes puedan resolver sus problemas. Sin más nada que decirle, pues me despido. Saludos, se les aprecia mucho.